Buenas tardes, mis queridos hermanos del servicio activo y pasivo de la Policía Boliviana. En estos momentos de crisis que vive nuestro país, crisis económica, social, política y hasta institucional, podemos decir, a mi criterio, hay dos noticias buenas para los miembros del servicio pasivo de la Policía Boliviana. Uno es la aprobación en primera instancia en la Cámara de Diputados del proyecto de ley 035, que tiene relación con los incrementos a las rentas o pensiones de los jubilados en general. La otra es la aprobación de un nuevo reglamento de préstamos en la Muserpol. Como antecedente podemos decir que a principios de este año, en una asamblea convocada por el directorio de Muserpol con la finalidad de socializar, hacer conocer un proyecto de ampliación, de modificación de los ambientes del edificio de la calle Vallivian en Santa Cruz de la Sierra, es decir, que iban a mejorar esos ambientes. En esa oportunidad, uno de los directivos del área económica indicó que Muserpol se encontraba en una situación excelente, estaba en una situación muy saludable en la parte económica, tenía buenas proyecciones para el futuro, estaba en una buena dirección y que incluso estaba también que estaba mucho mejor económicamente que algunas entidades financieras como bancos y cooperativas. Ante eso, mi persona, siempre con respeto, representé que por qué, si estaba tan bien económicamente Muserpol, discriminaba, es decir, por qué los miembros del servicio pasivo no accedían a préstamos de la Muserpol, siendo que ellos también podían garantizar esa deuda con su complemento económico. Uno de los directores me respondió que ya había un proyecto y que en su próxima asamblea la iban a aprobar, donde se iba a considerar esta mi observación de préstamos con garantía del complemento para los miembros del servicio pasivo de la Policía Boliviana. Como es de conocimiento, bajo el anterior reglamento era pues difícil acceder a una misión imposible que un miembro del servicio pasivo, un jubilado de la Policía Boliviana, pueda acceder a un préstamo, porque el requisito era que presente garantes del servicio activo, y ellos pues no querían, porque con un razonamiento justo o no justo, decían pues se va a morir y quien va a pagar la deuda voy a ser yo. Entonces no era imposible poder acceder a un préstamo. Las entidades financieras, bancos, cooperativas, tienen por norma, por reglamento, no acceden, no prestan a personas mayores de 60 años, es decir, tiene 60 y ya no le prestan. En fin, todas las personas de la tercera edad no eran sujetos de crédito. Los particulares, ni qué decir, denegaban. Y un jubilado de la Policía Boliviana, por el incansable trabajo que ha realizado durante tantos años de servicio, pues físicamente no está en las mejores condiciones físicas. Y como cualquier ciudadano, pues por su edad también padece enfermedades y tiene pues también necesidades. La Caja Nacional no tiene medicamentos, no hay medicamentos, y si lo atienden, pues lo atienden mal. Entonces, tiene un sinnúmero de necesidades en su salud, su familia, en su economía, porque las rentas también pues ya son bajas.
y la canasta familiar está subiendo día a día. Entonces las rentas no alcanzan y no tenía dónde solicitar una ayuda de unos 500, de unos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 bolivianos. Porque, repito, que bajo ese reglamento le era imposible. Sin embargo, el 7 de este mes, 7 de septiembre de este año, en una asamblea ordinaria de la Asociación de Jubilados se presentó personal de la Muserpol indicando que ya habían aprobado el nuevo reglamento donde había una modalidad donde el jubilado podía acceder a los préstamos. Y es evidente, yo tengo en mis manos el nuevo reglamento de préstamos de la Muserpol. Resolución de Directorio 63-2024. Modifica el reglamento de préstamo de la Mutual de Servicio al Policía Muserpol de fecha 15 de agosto de 2024, que modificaba las resoluciones de Directorio 103-2022 y 21-2023. Ustedes también, mis queridos hermanos, pueden acceder a este documento a través de internet en la página de Muserpol. Y pues bien, hace las explicaciones necesarias, responde las preguntas. Sin embargo, para complementar, me voy a permitir referirme a este reglamento en la parte que solo interesa a los miembros del servicio pasivo, porque este es un reglamento que tiene 73 artículos, comprende también, son sujetos y objetos los miembros del servicio pasivo como del servicio activo, y está su norma y está su procedimiento, en fin, está todo, pero por eso me voy a referir a lo que interese simplemente a los miembros del servicio pasivo, es decir, a los jubilados de mi gloriosa policía boliviana. ¿Y qué es la Muserpol? Este mismo documento nos dice: es una institución pública descentralizada de duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Cuenta con un directorio como máxima instancia de fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales sin injerencia directa en la gestión, definiendo los asuntos de su competencia mediante resolución de directorio. En palabras más sencillas podemos decir que evidentemente es una institución descentralizada de la policía boliviana, que tiene una dirección, es autónoma en su gestión administrativa y económica. Administra recursos económicos que provienen de ingresos propios que tiene la policía, como venta de valores, multas, servicios prestados, inspección técnica y otros. También tiene ingresos y administra los fondos, los aportes de los miembros del servicio activo para su fondo de retiro. También administra la cuota mortoria y de auxilio. También esta institución tiene bienes, tiene activos como edificios que le generan alquileres y rentas. También tiene ingresos por los préstamos, es decir, los intereses de esos préstamos. Tiene un sinnúmero de actividades en el área económica y también, pues, por supuesto, administra y paga el complemento económico a los miembros del servicio pasivo. Esta norma, que ya está en vigencia, voy a dar lectura y me voy a referir a las partes más importantes que tienen siempre, repito, de interés de los miembros jubilados de mi policía boliviana. El artículo 1, objeto. El reglamento de préstamos tiene por objeto regular las condiciones, requisitos, montos, garantías y modalidades
para la otorgación de préstamos a los miembros del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana desde el inicio de la solicitud hasta la recuperación total de la deuda. Nos menciona, dice, a los miembros del sector pasivo. Ahí estamos comprendidos en esta norma. Lo mismo en el artículo 6, alcance. Dentro del alcance del presente reglamento se encuentran comprendidos todos los miembros del sector activo, pasivo y viudas de la Policía Boliviana. También las señoras viudas están dentro de este reglamento. Bien, pero vámonos directamente a lo que nos interesa. Pero antes debo mencionar también este artículo, que es un derecho que tienen los miembros del servicio activo como los miembros del servicio pasivo. Y está tan excelentemente redactado que dice el artículo 10, derechos. Todo miembro del sector activo y pasivo de la Policía Boliviana tiene derecho a, inciso A, recibir buena atención, trato equitativo y digno por parte de los funcionarios de la Muserpol sin discriminación de ninguna naturaleza. Asimismo, recibir información, orientación precisa, comprensible, oportuna y accesible con relación a requisitos, características y condiciones del préstamo. Hay que hacer prevalecer este artículo del derecho, sin discriminación a todos los funcionarios. Es decir, los funcionarios son nuestros empleados, a recibir información precisa, oportuna. Bien, mis hermanos, ese es el artículo 10 referente a los derechos. Vámonos ahora directamente a lo que nos interesa. ¿En qué nos beneficia este nuevo reglamento de préstamos de la Muserpol? Y el artículo 15 nos dice modalidades. Las modalidades de préstamo otorgados por la Muserpol son los siguientes, y menciona 5 modalidades, mis queridos hermanos, 5 modalidades. El primero, inciso A, préstamo anticipo, préstamo a corto plazo, préstamo a largo plazo, préstamo al sector activo con garantía de beneficio, fondo de retiro policial solidario, préstamo estacional para el sector pasivo de la Policía Boliviana. De estas 5 modalidades, 3 van a pedir siempre un garante. Y repito, volvemos a ese problema con el anterior reglamento, que no se podía acceder porque nos exigían a un miembro del servicio activo y no se podía conseguir, por eso no se podía conseguir un préstamo de la Muserpol. Aunque ya en estas modalidades también es una novedad, pueden servir como garantes los miembros del sector pasivo dependientes del SENACIR, del servicio de reparto. Es decir, ellos ya están en una mejor situación que nosotros. Según ellos, hay un convenio entre Muserpol y SENACIR. Después también lo veremos esa situación, pero ellos están en mejor situación que nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los jubilados con la ley 065 y que sus rentas son pagadas por la nueva gestora pública a largo plazo, la gestora, como decimos. Bien, decía, el anticipo, estas modalidades, mi querido hermano, mire, hablamos de montos que de verdad, salvarían alguna situación o alguna emergencia. En el préstamo anticipo, esa sola firma, 7.000 bolivianos. A préstamo a corto plazo estamos hablando de máximo de 25.000 bolivianos, y a largo plazo estamos hablando de 70.000 bolivianos, ¿no? Que, repito, para un miembro del sector pasivo es imposible porque se necesita garantes del sector activo o de SENACIR. Vámonos, mis queridos hermanos, entonces a la otra modalidad, a la quinta, que es la novedad, que es a la que accedemos
a la que podemos acceder y se llama préstamo estacional para el sector pasivo de la Policía Boliviana. Está en el artículo 28 de este nuevo reglamento y dice: es un préstamo dirigido a miembros del sector pasivo, titulares de la Policía Boliviana, en la que el solicitante para acceder al mismo debe ser beneficiario habitual del complemento económico, es decir, que haya cobrado el último semestre vencido. Las cuotas serán canceladas mediante descuentos respectivos del beneficio del complemento económico de forma semestral a través de la Dirección de Beneficios Económicos en coordinación con la Dirección Estratégica Social e Inversiones. Este artículo, bien redactado, adecuado a mi criterio, nos dice que podrán solicitar los titulares. Los titulares somos aquellos que han trabajado en el servicio activo y se han jubilado. Ya su cónyuge no es titular, tampoco son los derechohabientes, los hijos, hermanos, etcétera, etcétera. Y nos dice que necesariamente tiene que ya haber recibido su complemento económico, es decir, un habitual en el complemento económico. O sea, es decir, que no tiene que estar en la alerta, tiene que estar jubilado, aparte de eso, haber recibido ya su complemento económico. También nos dice que será cancelado con el complemento económico. Ustedes saben que percibimos el complemento económico 2 veces al año. Entonces, de ahí seguramente ya va a estar descontado el préstamo al que hubiéramos accedido. Plazo, dice, el plazo hasta 4 semestres para el pago de la obligación, para el pago total. 4 semestres son 2 años, es decir, en 4 complementos es el máximo de tiempo. Monto. El monto se determinará, dice, conforme al total del beneficio del complemento económico, es decir, cuánto es tu complemento. Muchos reciben 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, hasta 12.000, algunos sociales, sargentos, cabos y policías. Los señores jefes y oficiales reciben 23 y algo más. Entonces, de acuerdo a ese monto, también accederán a un préstamo. Tasa de interés. La tasa de interés también es bajísima, mis queridos hermanos, porque dice, se establece un 7.5 semestral y 15% anual, y el interés penal del 6% anual. Es decir, si hablamos del 7.5, estamos hablando de 1 punto más o menos mensual, que es bajo. Ustedes saben que el interés legal es del 3%, y ni qué decir cuando alguien se prestaba dinero de los colombianos, que eso está de moda, esos cobran 10, 20, 30, y los usureros. Bien, eso me parece también excelente, ese monto. Y donde tropezamos, y vamos a seguir tropezando en los requisitos que nos exigían para las otras modalidades, para los anticipos a corto plazo, a largo plazo, era pues el garante. Ahora, en esta modalidad, en esta novedad de este nuevo reglamento, préstamo estacional, así se llama, préstamo estacional para el sector pasivo de la Policía Boliviana, en el artículo 28, que nos dice los requisitos: fotocopia simple y original de la cédula de identidad del solicitante, certificado de matrimonio actualizado para préstamos mayores a 1 año, fotocopia simple y original de la cédula de identidad del cónyuge para préstamos mayores a 1 año, y otros documentos menores. Es lógico, ¿no?, de que si algo le sucediera al titular, pues su cónyuge, su viuda, seguirá cancelando la deuda hasta la totalidad con el complemento económico. Bien, como verán, mi querido hermano, es un adelanto, no es como tal vez nosotros quisiéramos, pero es una puerta, es una luz, y ya, estimados camaradas del servicio activo, está en vigencia esta norma, y ya ustedes pueden acudir a Muserpol para solicitar su préstamo de dinero. Bien, también en esta misma norma nos dice que los gastos de préstamo son
25 bolivianos para los servicios activos y 15 bolivianos para los miembros del servicio pasivo. También en la asamblea de la Asociación de Jubilados lo hice notar al representante de Muserpol que las normas, que los proyectos a normas, a reglamentos, a leyes y demás, primero se socializa, se consulta, y este proyecto de esta norma, de esta ley, de este reglamento, con los interesados, y seguramente si hubieran socializado con los jubilados, hubieran aportado otras ideas, se hubiera mejorado y estuviera pues mucho mejor. Según ellos, dice que socializaron e hicieron conocer, consensuaron seguramente con nuestros directivos, quienes al menos mi persona no conocía este proyecto. Bien, como digo, ya lo socializaron con el reglamento aprobado, entonces no se puede, y tal vez preguntarán y dirán, ¿y qué podíamos haber aportado? Por ejemplo, se me viene en este momento a la mente, y decía que nuestros hermanos del Senacid están en mejor situación porque ellos pueden acceder a las otras modalidades. Por ejemplo, los anticipos son 7.000 a sola firma. Pero ellos, según los directivos, tienen ese convenio entre Senacid y Muserpol. Como Senacid es una institución pública del Estado, entonces como les pagan de ahí, seguramente hacen los descuentos y ellos pueden pagar mensualmente descontados de sus rentas de Senacid. ¿Y por qué no hicieron pues lo mismo con la gestora pública a largo plazo? Hay que tomar en cuenta que la gestora pública es también una institución pública, pero que maneja recursos económicos privados, es decir, nuestros recursos que hemos aportado toda nuestra vida laboral activa. Y ellos disponen, como últimamente han dispuesto, entre 500 millones de dólares sin consultarnos, sin socializar. Han dispuesto y han comprado bonos del Estado boliviano. ¿Y por qué no han coordinado, yo digo, Muserpol de la misma manera con la gestora pública para que los miembros del servicio pasivo de jubilados con la ley 065, es decir, dependientes de la gestora pública, también puedan acceder como nuestros hermanos de Senacid? Sin embargo, toda ley es perfeccionable, toda norma se la puede modificar, no está hecho en piedra, como dicen los abogados. Entonces, es una tarea pendiente para nuestros directivos, para nuestros representantes en Muserpol. Tengo entendido que hay personal representante de los señores oficiales, sargentos, cabos y policías. Bien, sin embargo, hay que ser objetivo. Y a mi entender, este reglamento, este nuevo reglamento de préstamos, nos da pues una luz, una puerta abierta a los miembros jubilados de la policía boliviana. Ya pueden acceder, mis queridos hermanos, y es un derecho, así como dice esta norma. Pueden acceder, pueden ir, presentarse y solicitar de acuerdo a su necesidad acceder a un préstamo de la Muserpol. Es decir, esta norma no está mala, está bien. Claro que podía haber sido mejor si hubieran socializado, nos hubieran hecho conocer antes de la aprobación de este reglamento. La otra buena noticia es la aprobación de la ley 065 en primera instancia, es decir, ya pasó en la Cámara de Diputados. Ha estado 2 años durmiendo ahí en esa Cámara. En un 1 de mayo hace 2 años, el directorio de la COP lo ha presentado y es una ley, a mi entender, beneficiosa para todos los jubilados en general, incluido pues los miembros del servicio pasivo de la policía boliviana,
pero para que se apruebe tiene que seguir en la Cámara de Senadores, también su aprobación, pasarlo al presidente, su aprobación y finalmente su publicación para que esa norma tenga vigencia. ¿Y por qué digo yo que es favorable, mi querido Germán? Ustedes saben, de acuerdo a la ley 065, cada año nos aumentan, a principio de año, en enero prácticamente, en la boleta de enero, 30 pesos, 20 pesos, 40 pesos, hasta 50 bolivianos una vez al año. Y esta norma, este proyecto de ley prevé un aumento para aquellos que han aportado 35 años o más, 1.000 bolivianos. El tope que actualmente maneja la gestora pública en cuanto a rentas es de 4.200, más 1.000 sería 5.200. Los otros que han trabajado menos años y han aportado también recibirán incrementos de 500, 600, 700, 800, que va a haber un incremento. Por eso es beneficiosa. Ya los sectores que se oponían, como es salud y magisterio, que amenazaban con huelgas indefinidas, bloqueos y demás, si es que se aprobaba esta norma, porque ellos no estaban de acuerdo con la jubilación obligatoria a los 65 años, es decir, no querían jubilarse ellos. Pero al salir esta norma otra vez la actualizan y bueno, también se maneja políticamente, porque el gobierno actual tiene otras normas, tiene urgencia por aprobar unos créditos, que eso se lo aprueba bajo leyes, entonces querían aprobar también, entonces ahí apareció el proyecto de ley 035, seguramente necesitaban ver gente en la plaza presionando por la aprobación y entre medio estaba esta norma. Y bueno, consensuaron los de la COP, el señor Huarachi, se levantó ese artículo donde les obligaba a jubilarse a los 65 años, siguió su curso y hoy está en la Cámara de Senadores. Como yo le decía, es muy importante, va a haber un incremento razonable, justo, porque la canasta familiar día a día va subiendo y nuestras rentas, las pensiones de los señores jubilados, cada día va disminuyendo en ese poder adquisitivo. Por eso es beneficioso, por eso todos los jubilados debemos apoyar, y a los directivos deberían estar en primera línea. Esas federaciones, asociaciones de jubilados, no se ve, deberían estar presionando hasta la aprobación de esta norma. Ahora que no hay, ya el sector médico y magisterio están de acuerdo en que se apruebe, es decir, ya no hay nadie quien se oponga. Bien, hay que ser también noble, hay que saber reconocer. Yo siempre hago mis observaciones, pero también hago mis propuestas. En esta ocasión, reconozco y felicito a los miembros del directorio de Nucerpol que han hecho posible este nuevo reglamento donde los miembros del servicio pasivo, los jubilados de la Policía Boliviana, tienen acceso a préstamos. Está en vigencia la norma. Entonces, gracias a los miembros del directorio de Nucerpol. No me gusta a mí la forma de conducción política, cómo se está manejando la central obrera boliviana. No soy político, pero soy boliviano. Sin embargo, también hay que ser objetivo y hay que ser agradecido. Esa norma es gracias a la Central Obrera Boliviana, porque hace 2 años ellos fueron los que proyectaron y pusieron en la Cámara de Diputados, y ha sido también el señor Huarachi ahora que ha conciliado con los que se oponían, con los médicos y magisterio, para que siga avanzando esta norma. Y ojalá que
la Central Obrera Boliviana siga con ese empeño hasta llegar a la promulgación y aprobación de esta norma. Se lo agradecemos, podríamos decir es tal vez lo mejor que ha hecho, es el proyecto de ley 035 que va a beneficiar a miles y miles de jubilados, incluidos los miembros del servicio pasivo de la Policía Boliviana. Gracias a quien haya proyectado en la Central Obrera Boliviana. Es justo y noble y también de valientes reconocer. Este video, mis queridos hermanos, lo he hecho a pedido de muchos camaradas que me han llamado, que no han podido asistir a las diferentes asambleas, reuniones y querían conocer un poco más de estas dos normas. Muchos estaban enfermos, muchos viven en provincia, muchos viven incluso en el exterior. Del exterior hay dos camaradas que me llaman. Ese día tenían otra urgencia o no se sienten representados por los actuales directivos de nuestras asociaciones, entonces no asisten. Pero yo les pediría a todos que cuando puedan asistan siempre a reuniones para informarse. Este video, este trabajo, lo he hecho con cariño, con humildad, poniendo mi empeño, también poniendo mis conocimientos y poniendo también mi experiencia para poder colaborar a mis hermanos del servicio pasivo en la comprensión de estas dos normas que para mí son importantes. Espero les haya agradado, espero que haya sido de su comprensión y no me queda más que decirles muchas gracias, mis hermanos, y un abrazo y será hasta otra oportunidad.